yo quisiera empezar preguntando a alguien si sabe qué son los rayos catódicos. Si alguien nos puede decir qué son los rayos catódicos. ¿Qué son los rayos catódicos? O sea, cuando un físico dice, y entonces los rayos catódicos, ¿de qué está hablando? Está hablando de un flujo de electrones que se da en un tubo de vidrio entre dos electrodos, ¿no? Los tubos que usamos para alumbrar tienen dos electrodos, y lo que va de un electrodo al otro, este flujo de electrones, son los rayos catódicos. Entonces, les hablo de rayos catódicos por lo siguiente. Una vez llega un niño y le dice a su papá, oye papá, ¿qué son los rayos catódicos? Ay, güey, los rayos catódicos. Pues los rayos católicos, mi amor, son Isabel y Fernando. ¿Cómo? ¿Isabel y Fernando? Oye, papá, pero entonces, ¿quiénes son los reyes católicos? Puta, los reyes católicos. Pues los reyes católicos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Oye, pa, pero entonces, ¿quiénes son los reyes magos? Hijo mío, los reyes magos somos tu mamá y yo. Entonces, este nivel de... O sea, les cuento el chiste porque esencialmente, ¿no? Cuando se trata de ciencia, uno sale como puede del atolladero, ¿no? O sea, esencialmente uno se inventa lo que sea. Y la ciencia es una disciplina que a nivel escolar y a nivel de educación básica está caracterizado justamente por hablar de los rayos catódicos como Isabel y Fernando. Porque ni los niños saben lo que son los reyes catódicos, los rayos catódicos, ni el maestro tampoco. Y entonces, pues esencialmente yo no voy a pedir permiso como pedía Sanabria, yo soy muy mal hablada porque vengo de la Facultad de Ciencias. Entonces, esencialmente, vale madres, ¿no? Lo que les digamos a los niños, porque pues los niños no tienen la más remota idea. Ese es el problema principal de la enseñanza de las ciencias en este país. En el 97 del siglo pasado, se reunieron en Budapest una serie de personas y hicieron, una serie de eminencias en enseñanza de la ciencia, y hicieron esto que se llamó la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI, donde hablaban de la necesidad de alfabetizar científicamente a una población. ¿Y qué quiere decir que una población sea científicamente culta o esté alfabetizada en términos científicos? Y más en concreto, en lo que nos corresponde a nosotros en términos de enseñanza básica, ¿qué quiere decir que nuestros niños tengan competencias científicas? Entonces, no se trata de que los niños sean cientifiquitos, ni siquiera se trata de que los niños no entiendan cabalmente todo lo que se les enseña de ciencia. Porque dicho sea de paso, yo tenía un profesor en la Facultad de Ciencias que era matemático y decía, la verdad, menos mal que los chavos en la escuela no aprenden nada, porque si no, ¿qué les enseñaríamos en la universidad? ¿No? Y tenía toda la razón. O sea, uno ve los programas de ciencia, y yo les voy a hablar, digamos, como crítica de esos programas. Son gruesísimos. O sea, si un niño entendiera toda la ciencia que se le enseña en la escuela, estaría listo para irse a estudiar al MIT saliendo de tercero de secundaria, ¿no? Entonces, menos mal que no aprenden todo, porque así, pues, llegan a la UNAM, los pocos que llegan, y todavía les podemos enseñar algo. Pero entonces, ¿de qué se trata? O sea, si no se trata de que un niño entienda cabalmente la tercera ley de Kepler en secundaria, que dicho sea de paso, por ejemplo, ustedes revisen el programa, ¿no? Las leyes de Kepler están presentes en los programas, y las leyes de Kepler le tomaron a la humanidad 4 siglos para entender. Y nosotros pretendemos que en 3 clases las entiendan. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de generar una forma de pensamiento. Se trata de generar, la siguiente por favor, una forma, ¿sí?, digamos, de manejar el conocimiento científico. Cuando digo de generar una forma de pensar, y pongo ahí y subrayo la palabra voluntad de utilizar el conocimiento científico,
de lo que se trata es de que los niños aprendan a valorar el conocimiento científico. Miren, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si uno quiere aprender a tocar el cello, pues no va a la sala Nezahualcóyotl todos los domingos, ¿no? Se inscribe en la Nacional de Música o en la Superior de Música y le tupe, porque para aprender a tocar el cello hay que reventarse los dedos. Y hay que pasarse horas y horas estudiando armonía y estudiando composición y estudiando música. Y hay que quemarse las pestañas y llorar a la mitad y decir, ¿qué chingado hago yo aquí? ¿No? Eso es estudiar el cello. ¿Qué ocurre en la sala Nezahualcóyotl? ¿Qué sí ocurre en la NESA? Que uno se sienta en segunda fila y dice, órale, ¿y ese instrumento tan maravilloso qué será? Entonces le preguntan, oye, ¿qué es eso que toca esa mujer tan guapísima? Porque además la chelista de la UFUNAM es espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué toca esa mujer? Pues el cello. Oye, ¿y el cello de dónde viene? ¿De qué? Eso ocurre en la NESA. Es decir, en la sala Nezahualcóyotl no se puede aprender a tocar el cello, pero uno puede enamorarse de la chelista, por supuesto, vayan a verla, pero uno puede enamorarse del cello, ¿sí? Y uno puede querer oír piezas de cello. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrirles a nuestros niños en un aula de ciencias en la secundaria? Enamorarse de la ciencia, no aprender ciencia, ¿sí? Enamorarse de la ciencia, o sea, estar convencidos de que la ciencia es un constructo fundamental de la humanidad, aquilatar lo que vale la ciencia. Bueno, ahí les puse la palomita de la paz, aunque les iba a poner el símbolo de no más sangre, pero les puse la palomita de la paz de Picasso para que vean que vengo moderada. Entonces, cuando hablamos finalmente de competencias científicas, ¿sí? De lo que estamos hablando es de generar una forma de pensamiento científico que tenga que ver con esos 4 rubros. Es decir, a grandes rasgos, lo que nosotros debemos buscar en un aula de secundaria tiene que ser que comprendan el conocimiento científico, que lo comprendan, no que sean capaces de reproducirlo y no que sean capaces de entenderlo a cabalidad. Yo sí les preguntaría aquí, levante la mano el que pueda levantarse en este momento y decir, explicarnos con todo cuidado la tercera ley de Kepler, que dice así, ¿no? Que el planeta Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales en su órbita elíptica. O sea, si ustedes trazan la elipse y ponen al Sol en uno de los focos, la Tierra no va siempre a la misma velocidad en esa elipse, sino que el arco que subtiende, ¿no? Tiene que guardar la misma área siempre. ¡Ay, güey! ¿No? O sea, y eso se los enseñamos a nuestros chavos, ¿no? La Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales y nos sentimos Juan Camaney porque somos un país que los niños, que los niños hablan de la tercera ley de Kepler en tercero y secundaria. Más les valdría a esos niños entender quién era Kepler, qué es una revolución científica, por qué Kepler revolucionó el pensamiento científico. Esa es la esencia que hay que entender. Eso es a lo que se refiere la comprensión del conocimiento científico. La explicación de la realidad natural tiene que servir, significa que este conocimiento científico que se vierte en un aula, para lo que tiene que servir es para que el niño entienda que la ciencia es un instrumento de transformación de la realidad, no el único, no es la única forma de preguntarle cosas a la naturaleza y de contestar cosas de la naturaleza, pero es un instrumento. Y además, esa realidad natural le atañe a él. O sea, yo no sé si ustedes oyeron ahora que estuvo la catástrofe y el cataclismo que ocurrió en Japón, ¿no? ¿Cómo así uno se subía al metrobús y decía, chin, está lloviendo y oí en la radio que esto tiene partículas radioactivas? ¿No? O sea, esta incultura científica. Miren, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, Jaime Maussan, que es un ser que deberían ahorcar en el Zócalo, esencialmente no, pero bueno, Jaime Maussan le explicaba a la población mexicana que ya tenía descifrados los mensajes que nos mandaban los extraterrestres en unos campos de trigo en Inglaterra, donde aparecían dibujos. O sea, en Inglaterra en los campos de trigo aparecían unos círculos y unas rayas y no sé qué, y nadie los pudo descifrar hasta que llegó Jaime Maussan, que un día cenando con un marciano le dijo, oye, güey, ¿qué quiere decir eso? Y ya le explicó, ¿no? Al mismo tiempo que salía una nota en TV y Novelas, ¿no? Revista de circulación nacional, con
con tirajes que deberían avergonzarnos, al mismo tiempo que salía la nota en TV y novelas de cómo Jaime Maussan había descifrado el mensaje. En el Scientific American, que es una revista de divulgación científica, en una sección que se llama Los Escépticos, entrevistaban a los chavos que hacían esto todas las noches. Estos chavos eran unos estudiantes de no sé qué universidad gringa, no, inglesa, y salían con sus raquetas para la nieve en la noche. Pues eran unos animales, ¿no? Eran hooligans. Entonces salían en la noche y con las raquetas puestas sobre los pies iban tirando el trigo y apostaban a ver quién hacía el círculo más perfecto. Y entonces, cuando la gente empezó a pensar que esto era un mensaje de otra galaxia, estos chavos en el Scientific American dijeron, tranquilos, o sea, lo hacemos nosotros en las noches. Bueno, esto salió publicado. La noticia se dio estrictamente en un noticiero cultural del Canal 22, ¿no? Mientras Jaime Maussan, nuestra población le creía a Jaime Maussan. O sea, ese es el drama de nuestro país. El drama no es saber, no es saber ciencia, es no tener criterios para discriminar de qué estamos hablando. Entonces, a eso se refiere la explicación de la realidad natural. El pensamiento científico, ¿no?, tiene que ver con algo, por ejemplo, que nos pasa a todos los días. Y es que uno prende la televisión y entonces anuncian unos champús con proteínas de ADN que dices, güey, o sea, están apañados los del champú, ¿no? Porque, o sea, si yo ahorita saludo al compañero de mano, ipso facto tengo ADN del compañero en la mano, ¿no? Si yo me echo champú en la mano para luego echármelo en el pelo, seguro me estoy echando champú con ADN. O sea, de mi ADN, ¿no? Es una incomprensión de qué carambas es el ADN. Es una incomprensión absoluta de lo que es la palabra proteína. O sea, vean los anuncios con este ojo crítico. Los detergentes tienen proteínas, ¿no? Hay unas cosas que se llaman nanoesferas que aparecen en las cremas de belleza, ¿no? ¿Y ustedes saben qué es nano? Nano es 10 a la menos 9. Eso significa nano. Entonces, algo que mide un nanómetro, mide 10 a la menos 9 metros, o sea, 0.8 ceros y un 1 de metro. O sea, es chiquitito. Ay, güey, pero, o sea, lo que tiene esa crema son esferas de no sé qué, muy pequeñitas. ¿Eh? Sí son bio, no sé qué. Pero entonces la gente lo que le impresiona es el tamaño de las esferas. O sea, esencialmente si uno se echa una crema porque tiene nanoesferas, tiene que ir inmediatamente al psicoanálisis a resolver por qué le gusta lo pequeñísimo en la vida. Claro, entonces a eso se refiere el pensamiento científico, o sea, a poder entender si lo que nos están diciendo hace o no hace sentido. A ver si las explicaciones que nos dan hacen o no hacen sentido. Yo los invitaría, por ejemplo, hay un ejercicio interesantísimo de un libro de un matemático que se llamó Paul Halmos, que dice un matemático, lee el periódico. Ustedes analicen en el discurso oficial en este país el manejo de los porcentajes. Se abatió el 9.32%. No dice nada, ¿sí? Esa imposibilidad de contestar a lo que nos están diciendo, esa imposibilidad de decir, señor, su champú tiene ADN porque todo lo que toca a los humanos tiene ADN de humanos. Y eso es lo que requiere este país y eso es a lo que se refiere la posibilidad de tener el pensamiento científico. Y por último, la toma de decisiones. O sea, somos una sociedad que no está involucrada en la toma de decisiones de ciencia del país. Somos una sociedad donde, por ejemplo, nuestro gobierno decide que no se suma a las propuestas de clonación de clonar células madre o de clonar a partir de células madre. De América Latina solamente se suman a esta propuesta de guardar células madre Brasil y Chile. Y nuestro gobierno toma decisiones de ese calibre y no consulta. Nuestro gobierno toma decisiones de poner plantas nucleoeléctricas que le compramos a la General Electric porque la General Electric ya no las quería y no consulta.
pero además no consulta, porque somos una sociedad que no tenemos la capacidad de decir si queremos o no nucleoeléctricas, y por qué sí y por qué no. Entonces, para que una sociedad pueda tener una participación real en la toma de decisiones de políticas científicas, necesita ser una sociedad informada. Miren, yo tengo una anécdota que la cuento siempre porque cuando pusieron el horario de verano, que estaba Cedillo, bien al principio de Cedillo, yo un día iba en un taxi y le digo al taxista, ¿y cómo ve el horario de verano? Dice, no, ya ni la chingan, ahora nos pusieron días de 25 horas. Ay, güey, ¿no? O sea, eso es nuestra población. Esos son nuestros chiquilines egresando de la secundaria, convencidos de que el horario de verano son días de 25 horas. Entonces, eso, exactamente eso es lo que tenemos que atajar en un aula de ciencias. ¿Sí? Los 4 rubros que están antes están aquí explicados. Aquí el último punto, diferenciar el conocimiento científico de otras formas de conocimiento. Eso es crucial. ¿Sí? Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, somos un país donde el 70% de la población todavía no cree en la evolución, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, es que la evolución es una cosa de creer o no creer, o sea, uno puede creer en Dios o no creer en Dios, pero no se puede creer o no creer en una teoría que está probada científicamente, con fósiles, evidencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde la mayor cantidad, la mayoría de la gente es religiosa, es crucial que la gente sepa que la religión explica ciertas cosas de la vida personal de uno. Uno acude a la religión para ciertos, no sé para qué, porque yo no soy religiosa, pero acude para ciertos problemas o para ciertas facetas de su existencia. Pero hay otras facetas de la existencia, sobre todo de la existencia natural, que no se explican a través de la religión. Entonces, eso, o por ejemplo no creer en la pseudociencia, o no creer en las conversaciones de Maussan con los venusinos, eso, sí, a eso se refiere ese último punto. La siguiente, que tiene que ver con la explicación de la realidad, que yo ya les decía, y tiene que ver con una cosa más que tocó el compañero de la pedagógica que me precedió. Usar el lenguaje apropiadamente para comunicar las ideas con claridad y lógica, construyendo una discusión razonable. Somos un país que se caracteriza, y estoy segura que a todos les ha pasado llegar a una ventanilla y decir, oiga señorita, ¿me puede sellar este papel? Y que le contesten, dispense, porque su licencia está vencida. Dices, a ver, pero ¿me puede o no sellar este papel? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado preguntar algo y que contesten otra cosa y que uno quede perplejo ante la respuesta? ¿Sí? Porque le responden algo que uno no preguntó. Eso tiene que ver con lo que exponía el compañero, en el sentido de que la forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que nosotros articulamos ideas, tiene que ver con la forma en la que pensamos. No les voy a hablar yo a ustedes de quién era Vygotsky, pero exactamente ahí está el punto de Vygotsky. El desarrollo del pensamiento y el desarrollo del lenguaje van de la mano. ¿Y qué pasa con el desarrollo del lenguaje científico? Que si no inculcamos a los chavos la posibilidad de hablar de ciencia de una forma articulada, entonces la comprensión de la ciencia no llega jamás. Jamás. Por ejemplo, en el área de matemáticas, que es particularmente a lo que yo me dedico, aunque me dedico a todas las cosas de educación científica, ¿no? ¿Qué le pasa a un chavo cuando, por ejemplo, si yo les dijera ahora, si yo le digo a un chavo, si apruebas el examen de matemáticas, te doy un abrazo, ¿no? O no sé. Y el chavo reprueba el examen de matemáticas y yo de todas maneras le doy un abrazo. La gente diría, ay, eso está mal, porque no hay un problema de uso del lenguaje, eso es perfecto. O sea, yo puedo abrazar al chavo aunque haya reprobado el examen de matemáticas, a pesar de haberle dicho que si lo pasaba le abrazaba. ¿Sí? O sea, hay un pésimo manejo del lenguaje lógico, del lenguaje sistemático, del lenguaje estructurado, que es el lenguaje de la ciencia, que tiene que ver con el pensamiento científico. Y aquí otra vez, pongo en el último, en el penúltimo, resolver problemas tanto cualitativos como cuantitativos, pero sobre todo los cualitativos. Es decir, estamos acostumbrados a enseñar ciencia de forma cuantitativa. Siempre las preguntas de ciencia fue, ¿y a qué velocidad viajó la pelota en el plano inclinado?
¿no? Pero no nos estamos preocupando de qué pasa con los problemas cualitativos, de si los chavos son capaces o no de proponernos problemas de índole cualitativa. Y finalmente ahí en ese punto, ¿no? Otra cosa que no ocurre en las aulas de ciencia y que debería ocurrir es que la ciencia es algo que no es inmutable. La ciencia cambia permanentemente. O sea, de la explicación física que da del universo Aristóteles a la explicación física que da del universo Einstein o Planck o Schrödinger, ¿no? Los últimos físicos importantes en la historia, bueno, se cambia todo, absolutamente todo, no es la misma explicación, no tiene nada que ver. Eso es la ciencia, es decir, la ciencia es algo dinámico, permanentemente dinámico, a diferencia de las matemáticas. Las matemáticas sí son una disciplina acumulativa y el teorema de Pitágoras valía hace 4000 años con los egipcios y vale hoy. Y los triángulos rectángulos, cuando uno va caminando y se encuentra un triángulo rectángulo y lo levanta, ese triángulo rectángulo cumple lo mismo que el que cumplía con los egipcios hace 4000 años. Pero la física no, la química no, la biología no. ¿Sí? Entonces, eso es crucial en el pensamiento científico. Y bueno, la toma de decisiones, que es lo que yo les digo. Hay otro punto que es importantísimo en esto de toma de decisiones y que lo puse ahí, no está del todo subrayado. Pero el conocimiento científico tiene dos tipos de contextos siempre, el local y el global. De hecho, ahora se ha acuñado un nuevo término que es el término glocal, que viene de juntar lo global y lo local. Entonces, lo local quiere decir lo que le atañe directamente al chavo, ¿no? Por ejemplo, un chavo que está en una comunidad con agua contaminada, o con aire contaminado, o en un lugar donde se está talando árboles, o en un lugar donde hay sequía. Bueno, los problemas que tenemos que poner en torno o para ejercitar, ¿no?, la posibilidad de toma de decisiones tienen que ver con eso, con los problemas que le llegan directamente a él, que son sus problemas. Y los problemas globales son los problemas que nos atañen a todos, por ejemplo, el calentamiento global. Otra cosa que es importante y que ya no me acuerdo si está aquí o en otra diapositiva, pero que va a aparecer, pero que tiene que ver con la toma de decisiones es ¿qué nos toca de responsabilidad? Es decir, por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos no hace más que hablar del calentamiento global y nos señala a todo el resto del planeta, ¿no? Ustedes que prenden focos, ustedes que usan un chingo de petróleo y entonces Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto y no ha firmado el protocolo de Montreal. Estados Unidos es el principal generador de gases CFC, que son los que están deshaciendo la capa de ozono, los gases clorofluorocarbonados, ¿sí? Estados Unidos es uno de los principales promotores del calentamiento global. Ah, pero no firma los protocolos mundiales. ¿Por qué? Porque es la superpotencia mundial y hace exactamente lo que se le da la gana. Entonces, ¿qué le toca a México? ¿Qué le toca a Estados Unidos? Esa capacidad de discernir cuál es la responsabilidad de uno como individuo, de uno como colectividad, de uno como país, de uno como planeta en los problemas globales. Otro problema que hay es el segundo punto, ¿no? Esto de tomar conciencia, y eso también debe ocurrir en un salón de clase, de la relación que hay entre ciencia, tecnología y sociedad. Y finalmente, ahí abajo también, la toma de decisiones responsable, es decir, durante muchos años la ciencia se vendía a la humanidad como algo aséptico, ¿no? La ciencia no toma partido, la ciencia es exacta, no, la ciencia sí toma partido, la ciencia no es exacta, cambia. Los científicos se equivocan, los científicos toman partido, los científicos pueden opinar si se quiere o no una nucleoeléctrica. Los científicos pueden opinar si se puede producir energía a través de, o sea, energía eólica, o sea, energía eléctrica a través de la energía eólica. ¿Sí? Los científicos tienen que tomar partido. Y eso es algo para lo que hay que educar a nuestros chiquitines. No porque vayan a ser científicos, o sea, a lo mejor nunca quedan cerca de la ciencia, pero tienen que tener una postura crítica ante los planteamientos científicos. Porque además eso de que está demostrado científicamente y por lo tanto se vuelve un dogma inapelable, no es verdad. Y esa es la enseñanza de la ciencia que ocurre habitualmente en nuestras aulas. Esta ciencia que es así incuestionable, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que yo buscaría en un aula de ciencias? Buscaría no enseñar ciencia, sino generar actitudes hacia la ciencia.
Y esa es la parte con la que yo me quedaría de esta charla breve, ¿no? La curiosidad es fundamental y dejarlos preguntar es fundamental. Miren, yo me acuerdo de una conferencia que estaba dando a niños de sexto de primaria, que se levanta una manita, ¿no? Y se levanta una niñita que traía como 200 trencitas de estas que se hacen cuando en la costa, ¿no? Así 1 millón de trencitas. Y se levanta y dice, oiga, pero disculpe, ¿los átomos están vivos? ¡Ay, güey! ¿No? No, imposible de contestar. O sea, los átomos que conforman, los que los conforman a ustedes, ¿están vivos? Pues quién sabe, ¿no? O sea, un átomo de hidrógeno está vivo, pues quién sabe. O sea, es una pregunta filosófica, gruesísima, es una pregunta como para hacer un seminario, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, definan la vida, díganme características de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es algo vivo? Que se mueve, ¿no? O sea, un granizo está vivo. No, no, estoy jugando a... ¿Qué otra característica? Que respira, ajá, que evoluciona, que se reproduce, que nace, que se muere, que está calentito, no sé, depende de dónde estemos, en qué aula estemos. Ese tipo de preguntas provocan mucha más reflexión que el enseñar conceptos acabados. La ciencia no es ni de lejos una disciplina acabada. La ciencia es una forma de explicación, la filosofía es otra forma de explicación. Para muchos de ustedes la religión es otra forma de explicación de distintas cosas. Cada disciplina explica en ámbitos distintos, pero son formas de explicación. Entonces, más nos valdría como profesores de ciencia generar, asumir que las competencias científicas tienen que ver con la posibilidad de zarandear lo que hay adentro de los chiquitines. Y que cuando veamos, como siempre ocurre, ¿no? Con los chicos que van creciendo y cuando ya llegan a tercero de secundaria, son unos maestros en contestarnos lo que nosotros queremos oír, ¿no? Ese es un mecanismo de supervivencia que empieza a generarse en primero de primaria y para cuando los chavos están en tercero de secundaria, güey, o sea, nos miran a los ojos y nos contestan lo que queremos oír. No lo que ellos piensan, no lo que ellos dudan, no lo que ellos no entienden, no, lo que nosotros ya les dijimos a lo largo de 9 años que tienen que contestar. Eso es lo que hay que evitar, porque entonces se acaba la curiosidad, ¿sí? Se acaba la posibilidad de discriminar. Es una época, también lo decía este hombre que me antecedió, es una época saturada de información. O sea, el problema no es la información, el problema es tener parámetros para discriminar qué sí me sirve y qué no me sirve. Por ejemplo, yo ahora les ha dado la onda esta de la homeopatía a muchísimas mamás que llevan a sus hijos a la homeopatía. Yo no tengo nada en contra de la homeopatía, pero la homeopatía propone no vacunar. O sea, un homeópata ortodoxo no vacuna a los niños. Yo me preguntaría, en este momento, o sea, este país, en las condiciones sanitarias en las que vivimos, está para decirle a los niños, no, mi amor, no te vamos a vacunar, pero te vamos a dar unos chochitos de no sé qué, de veneno de abeja, ¿no? Esto es lo que hay que discriminar, es decir, es este pensamiento crítico el que tenemos que generar. Pues ya está. Muchísimas gracias.